Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. A través de la Biblia podemos ver tanto ejemplo sobre la mujer. Y le voy a compartir ciertas escrituras que hablan de ellas, de su valor, de su tenacidad, de su fe, que las hizo que su nombre aparezca aquí. Y vamos a, mire, y espero que a través de esto uno aprenda a apreciar más a su esposa, a su mamá, a toda mujer que, verdad, hermanos, muestran ese valor, ese carácter de mamá, de cuidar, proteger, de guiar, de aconsejar, porque nadie como ellas va a mostrar estas virtudes, hermano. Bueno, yo no, créanme. Y empezamos. Empiezo con una oración. ¿Okay? Padre Celestial, le damos gracias por este día, Señor. Este grandioso día, Señor, que se dedica a todas las madres. En el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que bendiga a cada una de ellas, Señor. Que la toque, que le dé esa unción nueva, Señor. Que la toque de pies a cabeza, Señor. Y ella pueda sentir esa apreciación de sus seres queridos, Señor. Gracias por lo que hace, Señor. Gracias por lo que ha de hacer. Bendígalas, guíalas y sígalas, Señor. Siga dándonos ese sentir de valorarlas a diario. Gracias le damos por este día nuevamente y ponemos este servicio en sus manos, que sea usted guiándonos, Señor, en lo que hemos de decir y hacer. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y empiezo así, hermanos, mire. Hay celebraciones que parecen que han existido desde siempre, como el Día de las Madres. Déjenme le pregunto, ¿quién de ustedes sabe de cuándo inició esto y cómo? ¿Verdad? Todo esto lo tomamos por hecho, hermanos. Oh, es el día. Y a veces le voy a decir, por mí, de que a veces ni me acuerdo por el día, sino al verlo en la televisión o escucharlo a través de un medio. ¿Verdad? Y así es como este día se engrandeció, pero no empezó así, hermanos. Este día empezó por el sentir de una hija que quería honrar a su mamá, que quería honrar el esfuerzo y lo que ella hacía por sus hijos. Y eso es lo que le quiero compartir. ¿Okay? Mire, hay celebraciones que parecen que han existido desde siempre, como el Día de la Madre. La mayoría de nosotros nos damos cuenta del día al escuchar o ver del día por la comercialización de la fecha, no porque nos esmeramos para honrar a nuestra mamá. Al no ser de esa manera, ¿cuántos de nosotros tomaríamos el tiempo para honrar a nuestra madre? Después de este día, restan 364 días. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasó el Día de las Madres. ¿Qué hacemos? Seguir reconociéndolas por lo que son, hermanos. ¿Sabe? Sea este día u otro, uno como hijo o hija, siempre debe de reconocer y honrar a su madre. Un sentimiento como este fue lo que le dio inicio a la noción de tener un día para reconocer el trabajo que una mamá hace por los hijos. Este movimiento empezó en los mediados años de 1800, como un deseo se llama Anne Marie Reeves Jarvis, que fue miembro muy activo de la Iglesia Methodist Episcopal Church en Grafton, West Virginia. Fue durante tiempos de enfermedad y la guerra civil donde Mrs. Reeves se encargaba de manejar lo que se llamaba Mother's Day Work Clubs, una organización de la iglesia, donde para combatir la alta mortalidad de los niños
enseñaba a las mujeres sobre la limpieza personal y la importancia de hervir el agua. No obstante su esfuerzo, en este tiempo, Mrs. Jarvis perdió 9 de 13 de sus hijos a las enfermedades. El deseo de Mrs. Jarvis era que el trabajo y sacrificio de cada mamá fuera reconocido. Antes que se instituyera tal día, el 9 de mayo de 1905, Mrs. Jarvis falleció. Desde entonces, Ana, su hija, prometió seguir la causa que su mamá había empezado. 3 años después, en 1908, Ana organizó la primera celebración del Día de las Madres en la iglesia Andrews Methodist Church en Grafton, West Virginia, escogiendo el segundo domingo del mes de mayo por su cercanía al 9 de mayo, día en que su madre falleció. Como reconocimiento y honrando a su mamá, Ana regaló cientos de claveles blancos, flor favorita de su mamá. En 1910, el segundo domingo del mes de mayo fue declarado día festivo estatal en West Virginia. En 1914, el presidente Woodrow Wilson designó el mismo día como día festivo nacional, que es ahora el Día de las Madres. El crecimiento de este día fue por la gran comercialización. La industria floral, de tarjetas y de dulces fueron entidades que promovieron el crecimiento de este día. El resultado no era lo que Ana quería, la comercialización del día. Para pronto el precio de todo esto subió en gran cantidad, empezando con los claveles. Decepcionada, Ana decidió en vano el resto de su día en rescindir este día. La manera en que su familia la respaldaba y honraba la memoria de Ana, era en no participar en el lado comercial de la celebración. La intención del Día de la Madre era de cada quien individualmente honrar a su ser querido, su mamá, por el trabajo de criar y cuidar de los hijos, y no de celebrar todas las mamás al mismo tiempo. Hoy en día, la industria genera $20 billones anuales en el Día de las Madres, segundo a la Navidad. Otras naciones que celebran el segundo domingo como Día de las Madres incluye Australia, Austria, África, the Cayman Islands, China, Malaysia, Hong Kong, Greenland, Fiji, India, Canadá y gran parte de Europa. Así fue como este día inició. La manera en que la Biblia reconoce y honra a la mujer es sin igual, without equal, porque lo hace para siempre, lo hace a través de su palabra. En la Biblia está que la palabra de Dios es para siempre. Como nos dice en Isaías 48, Isaías capítulo 40, el versículo 8 nos dice así, mire. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es que todas estas mujeres que son honradas a través de la Biblia, se honran para siempre, porque vamos a leer, cada vez que leemos la Biblia, sabemos de ellos, hermanos. Por lo tanto, la Escritura reconoce y honra a la mujer de una manera eterna. Y empiezo con la primera. En Génesis 3:20 nos dice así, Génesis 3:20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Aquí empezamos con ese designio de mamá, de madre, ¿verdad? Eva se reconoce como madre de todo ser viviente, que es el significado de su nombre. ¿Okay?
Génesis 17:15 se nombra otra mujer. Dice así, Génesis 17:15 y 16 nos dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Ve? Por eso les digo, hermanos, la Biblia es inigualable cuando honra a la mamá. ¿Ve? Sara se reconoce como madre de naciones y su nombre significa mujer noble o princesa. Mire, veamos estas dos. Mateo 1:5. Mateo 1:5 dice, Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Qué con ellas? Rahab es cananita, Ruth es moabita. ¿Ve? Pero ambos son honrados porque están en el linaje real del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces son antepasados de ellos, hermanos. ¿Qué fue Rahab en su vida previa? ¿Ve? Ruth también. ¿Ve? Pero ahora no son conocidas por eso, sino por esta herencia que Dios les dio. ¿Sí? Por su temor y fe y haber aceptado a Dios Israel, ambas son memorializadas, formando parte del linaje real del Señor Jesús. ¿Ve? Y también, como Rahab, se menciona en esto. Dice en Salmos 87:4, dice así, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Hemos oído que Dios no se queda con nada, y a través de estos ejemplos nos muestra cómo cumple Dios su palabra, premiando y dando victoria a estas mujeres que han obrado de acuerdo a su voluntad. Hebreos 6:10 nos dice así. Hebreos 6:10. Mira lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso, ¿sabe? Y yo lo digo por mí, que a veces uno se olvida muy fácil y no sabe apreciar lo que la mamá hace por cada uno de nosotros, hermanos. Llega el día viernes. El sentimiento me llega para pronto, pero discúlpeme. Llega el día viernes y mamá me llama. Primero le llamó a mi esposa y no contestó porque estaba ocupado. Me llama a mí y me dice, mijo, vénganse a cenar. Pequeña cosa, pero ¿sabe qué? Mi mamá ya va a cumplir 88 años. Y aún así, no ha dejado de cuidar de mí. No ha dejado de hacer por mí. ¿Ve? Pero yo, a veces, en el descuido y seguro por andar ocupado, me olvido tan pronto de esas pequeñas cosas que mi mamá, tanto mi mamá como mi padre, hacen aún por mí. ¿Ve? Por eso, hermanos, a veces sí, los días que son designados para honrar a alguien son necesarios por personas como yo. Que fácil nos olvidamos, de lo que otra persona hace por uno. Por eso, hermanos, sea este día u otro, hermana. Sí. Son las que resuenan en uno, hermanos. Las pequeñas cosas que
La mamá hace por uno, el papá hace por uno. ¿Ve? Yo sé bien que hoy es el día de la mamá, pero ¿sabe qué? Mire, en el trabajo de esta casa donde estamos, llegamos un día mi esposa y yo y miramos un tronco que estaba ahí, de lado. ¿Y quién lo hizo? Mi papá. Hoy, este día, mi papá cumple 87 años. ¿Ve? ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Dios por mis padres? ¿Cómo yo no voy a reconocer lo que ellos hacen por mí? Por eso, hermanos, es importante, como le digo, mire, restan, después de este día, after this day, there's 364 days. Hay 364 días en que tenemos oportunidades para reconocer el esfuerzo y el trabajo que cada mamá hace por nosotros. Ya está en uno, it is up to us to respond, en responder de la manera apropiada para reconocer el esfuerzo y sacrificio que cada una de ellas hace. Así es de que ya está en usted, ya está en mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque sabe que nadie estamos aquí para siempre. Y el día de mañana, cuando un ser querido nos falta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desear esa llamada. Mi hijo, vete a cenar. No, hermanos. No seamos inconscientes. Reconozcamos. ¿Ve? Porque nadie estamos aquí para siempre. Aunque vamos a una eternidad. Pero aquí no es. It is up to you. How are you going to recognize your mom, your dad? Their effort to take care of you. To do for you. So, seguimos. Mire. Man, it's hard. It's easy. Dice así: sin cuestión alguna podemos decir que Dios honra a nuestras madres por todo lo que han hecho por cada uno de nosotros. Sus desvelos, sacrificios, lágrimas, oraciones, cuidados, consejos y el amor que nos han dado, Dios los recompensará. God will reward our mom and their sacrifice, their tears. You know, He will. Pero sin demora, también a nosotros nos manda que honremos a papá y a mamá. Notemos que no menciona una fecha. And it says that without delay, God commands us to honor our father and mother. En Éxodo 20:12 nos dice así. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Exodus 20:12 dice, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Pero uno podría decir, pero eso lo dijo para el pueblo de Israel. No obstante, mire, en Efesios 6, del 1 al 3 nos dice a nosotros, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. So a todos nos dice, hermanos, He tells us all to honor our mom and dad. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with promise. That is, that it may be well with you, and you may live long on the earth. El amor de una madre parece no tener límite, y sus extremas acciones por un hijo lo demuestra. Una de ellas fue Rispa,
la madre de Armoni y Mefiboset. Sin culpa alguna, sus 2 hijos y 5 hijos de Mical, esposa de Saúl, fueron entregados en manos de los Gabaonitas por el rey David, para satisfacer la atrocidad que el rey Saúl cometió contra ellos, y así bendecir a Israel, terminando con el hambre que acechaba el pueblo. Después que los jóvenes fueron entregados, los Gabaonitas los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y ahí los dejaron. Veamos qué hace Rispa para cuidar de los cuerpos de sus hijos. Esto está en 2 de Samuel 21. Si lo quiere leer todo, está en 2 de Samuel 21, del 1 al 14. Pero le voy a leer el versículo 10, 21:10. 2 de Samuel 21:10. Mire lo que dice. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Okay? Brinco al versículo 13, que dice, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. So ella se quedó sentada en ese lugar por 5 o 6 meses, esperando hasta que el rey David respondiera y hicieran esto, que vinieran a recuperar los cuerpos de sus hijos. So this is an example of extreme actions that the mom takes for the love that she feels for her sons. It says, now Rizpah, the daughter of Aiah, took sackcloth and spread it for herself on the rock from the beginning of the harvest until the late rains poured on them from heaven. And she did not allow the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. And she stood there for 5 to 6 months, protecting the bodies of her sons. And she did that until, it says, David, the king, sent someone to gather the bones of those who had been hung. Okay. So estos son ejemplos, hermanos, de las extremidades a las que se van las mamás por sus hijos. Que usted lo haya visto o no, no tiene que ser eso. It doesn't have to be such extreme actions. Ya le digo, mi mamá, con tan solo ese gesto que hace de que vente a cenar, mijo, vénganse a cenar. Es lo que uno tiene que aprender a apreciar, hermanos. We have to appreciate the small things that our parents do for us. Like I mentioned to you, none of us are here forever. Come tomorrow, who knows? But our memories of them will last forever. And let it be good ones. An appreciation for all that they do. Que la memoria que uno tiene de nuestra mamá, de nuestro papá, sean buenas. Que sean de apreciación por lo que ellos hacen por nosotros. Rispa por varios meses vela los cuerpos de sus hijos para que no sean presa de las aves de día ni de las fieras de noche. Lo hizo hasta que los huesos de los ahorcados fueron recogidos y sepultados. Otro ejemplo del amor de una madre se encuentra con la viuda de Sarepa de Sión y el profeta Elías. Por causa de la sequía, hubo hambre en la región de Galad y sus alrededores. Jehová manda a Elías a la casa de una viuda y su hijo que
que recogían leña para preparar un último bocado y después morir. Elías le dice que no tema y prepare primero a él una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y después hiciera para ella y su hijo. Teniendo fe, ella lo hizo como Elías dijo. Mas esto no la detuvo de reclamarle al profeta después de que su hijo enfermó y murió. This is another example. Is Elijah. This is Elijah. The Lord sent him to go to this widow in Zarepa de Sion. I have it here. Let's see. Well, all right, it'll come up. During the time of hunger in the region, he tells the lady to cook him first. I don't know, torta, I guess. Do you know what torta is, guys? Yeah, torta, yeah. Tortilla. All right, so she prepares this for him to eat first before her and her son, because she has faith, she believes. However, when her son becomes ill, she doesn't hold back to tell him, hey, what's going on? So déjeme seguirle. Mire, este está en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Empieza así. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? So ella no se acobardó, hermanos. El amor de ella por su hijo le da ese valor para confrontar al profeta, a Elías. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ve. Pero ya vemos, hermanos, la tenacidad que tienen estas mamás por sus hijos, ¿ve? Que no se dan por vencidas. They don't give up. ¿No? They stand firm for the love of their son. Se mantienen firmes, hermanos, por el amor a su hijo. ¿Ve? Now it happened that after these things, that the son of the woman who owned the house became sick. And his sickness was so serious that there was no breath left in him. So she said to Elijah, What have I to do with you, O man of God? Have you come to me to bring my sins to remembrance and to kill my son? And he said to her, Give me your son. So she took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed. Then he cried out to the Lord and said, O Lord my God, have you also brought tragedy on the widow with whom I am lodged by killing her son? And he stretched himself out on the child 3 times and cried out to the Lord and said, O Lord my God, I pray, let this child's soul come back to him. Then the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came back to him.
and he revived. And Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, "See, your son lives." Then the woman said to Elijah, "Now by this I know that you are a man of God, and that the word of the Lord is in your mouth, is the truth." Podemos ver que este sentir es algo natural en las mujeres de cuidar y proteger a sus hijos. ¿Ve? El último relato, hermanos, está en Segunda de Reyes 4, que es Eliseo y la tsunamita. Está un poquito largo, pero tenemos tiempo. Mire, se lo voy a leer. Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. Quería cortarlo, pero no. Así para entender lo que sucede. Dice así, hermanos. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Ya ve, mijo, vente a cenar. Ella dijo a su marido: "He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios". Perciben, perciben. "Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para cuando él viniere a nosotros, se quede en él". Pero miren, ¿de quién salió este sentir, hermanos? ¿Del esposo? No. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: "Llama a esta tsunamita". Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: "Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?" Y ella respondió: "Yo habito en medio de mi pueblo". Y él dijo: "¿Qué pues haremos por ella?" Y Giesi respondió: "He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo". Dijo entonces: "Llámala". Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: "El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo". Y ella dijo: "No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva". Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con él, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: "Ay, mi cabeza, mi cabeza". El padre dijo a un criado: "Llévalo a su madre". Ya me perdí. Okay. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: "Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese". Y él dijo: "Para pronto, no. ¿Para qué vas a verle hoy? Mañana. ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo". Y ella respondió: "Paz, tranquilo". Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: "Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere". Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi:
he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo a tu mano y ve. Si alguno te contrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Ve? Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así tendido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, y se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Bien. Por eso digo, hermanos, el sacrificio que las mamás hacen por cada uno de nosotros, tiene uno que apreciarlo, hermanos. Cuando yo de joven, yo no puedo decirle cuántas veces mi mamá se desveló esperando a que llegara. Y yo me acuerdo, nada más una vez me puso una paliza. Yeah. No, pero ellas, hermanos, hacen tanto. Our moms do so much for us that we have to recognize them. Ya si se declare el día uno por sí mismo, tiene que reconocer ese sacrificio. Porque ya le digo, llega el día de mañana, vamos a añorar la voz de nuestra mamá, su abrazo, las tortillas, el café. Sí, las pequeñas cosas, hermanos, que forman nuestras memorias para que llegue el día de mañana, nos sonriamos aún y digamos gracias, mamá, por todo lo que hace por mí. Estos pasajes nos muestran la fe y tenacidad y valor que una madre tiene por sus hijos. Hechos 10, 34 y 35 nos dicen así, mire. Dice, Hechos 10, 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ve. Entendamos que el reconocimiento de esas mujeres no fue automático. Todas ellas primeramente honraron a Dios, para después Dios honrarlas a ellas. ¿Ve? Así cumpliendo lo que dice su palabra. ¿Ve? Primera de Samuel 2:30 nos dice así, hermanos.
Primera de Samuel 2:30. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. 1 Samuel 2 says, 30 says, therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promise that members of your family would minister before me forever. But now the Lord declares, far be it from me, those who honor me I will honor, but those who despise me will be disdained. So all these women that are recognized, todas estas mujeres que son reconocidas, fue por lo que hicieron, hermanos. Fue por el hecho que honraban al Señor. ¿Sí? Por eso sí, nosotros también, hermanos, debemos, nuevamente le digo, apreciar, reconocer y honrar a nuestras mamás por todo lo que hacen por nosotros a diario. Les recuerdo que después de este día quedan 364 días, 364 oportunidades para hacerlo. ¿Sí? Una mamá, el papá, no espera mucho. Tan solo un abrazo y un te quiero. Te amo, mamá. Ve, ellos aprecian más que nada. Ve. Así es de que no se detengan. Yo crecí, mire, yo crecí de esta manera. Que yo me acuerde que mi papá y mi mamá me haya abrazado. No. Que yo me acuerde que mi papá y mi mamá me diga, te quiero mucho, mijo. No. Pero ¿sabe qué? En mi corazón yo sé que ellos me aman, que me cuidan y hacen por mí. ¿Por qué? Por sus hechos. No tan solo por palabras, sino por sus hechos. Por eso no esperemos, hermanos, ni nos detengamos, sino que vayamos a nuestra mamá, a nuestro padre, y decirles, te amo, papá, y gracias por todo lo que tú haces por mí. ¿Qué? Pensé que me tomaría más tiempo, pero no fue así. Son 8 páginas, hermanos, pero es mucha lectura y preparación, ¿ve? Y aún así siento que a veces llego lejos de lo que tengo que hacer. Y más hoy este día para reconocer las mamás. ¿Ve? Pero sí le digo que a través de los años he aprendido yo a apreciar más, a honrar más y a amar más a mi mamá y a mi esposa como mamá, como madre. So, gracias, bebé, por todo lo que haces por mí. Y a ustedes, mamás, felicidades en sus días. Que Dios las bendiga grandemente, siempre, y las prospere. Y les dé esas fuerzas para que usted también llame a sus hijos, sus hijas, y les digan, véngase a cenar. Dios las bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.